Vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿qué le parece? Sé que a eso nos reunió el Señor para alabarle, glorificarle, exaltarle, y ahora, después de haberle adorado, yo sé que el Señor ya trabajó en nuestro corazón de tal manera que ahora podemos recibir la palabra de Dios como la semilla para que pueda fructificar y dar fruto, demos fruto conforme a su voluntad y que sea al 100 por 1. Amén. Vamos al libro de Salmos, capítulo de Salmos 22. Este es un salmo mesiánico. Mesiánico significa que habla del Mesías. Este salmo que se escribió 1000 años antes de Cristo, alrededor aproximadamente. No hay una fecha exacta. Este salmo es un salmo mesiánico donde nos habla específicamente de la crucifixión. Ya al leerlo nos vamos a dar cuenta por qué dice esto. Pero ya hablaremos de esto más adelante. Sin embargo, este cántico, porque sabemos que los salmos son cánticos, lo compuso el rey David, donde nos habla cuando él mismo está pasando por un tiempo de angustia, un tiempo de rechazo, y aún se siente abandonado por Dios. Pero también llega un momento en el salmo que expresa su confianza en Dios y que a pesar de estar en un momento de extremo dolor, se regocija en la esperanza en Dios y nos invita a confiar más en Dios, que le conozcamos más y que no nos ha abandonado en otras ocasiones. Si no nos ha abandonado en otras ocasiones similares, esta no será la excepción, si en el caso fuera que estemos pasando por una situación difícil. Porque ya sea que estemos viviendo algo similar en estos momentos o muy seguro, un día nos identificaremos con el rey David. Recuerde este salmo y léalo y confortará su alma. ¿Preparados? Muy bien. Recuerde, lo vamos a hablar del lado de que David lo está viviendo. Sin embargo, como ya le mencioné, está hablando proféticamente del Mesías, porque va a hablar de la crucifixión y vamos a identificar en qué versículos lo dice. Mire lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Sin duda, al leer esto nos damos cuenta de que David estaba pasando por un momento difícil. Ya de entrada podemos reconocer e identificar cómo se sentía David. ¿Cuántas veces nos sentimos como que no nos escucha Dios? Y seamos honestos, como que la oración no sale del techo. Y bueno, todos en algún momento podemos identificarnos con el rey David. Pero recuerde que Dios tiene sus tiempos. Él jamás llegará tarde. Lo que pasa que en nuestra desesperación involucramos nuestras emociones y nuestros sentimientos. Ahora, no es malo involucrar nuestros sentimientos, nuestras emociones por el momento de angustia. El problema es cuando dejamos que una emoción se desborde y podamos caer en la desesperación por el temor, por el coraje que tengamos. ¿Y por qué no me haces caso, Dios? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no oyes mi clamor? Y ahí sí podemos llegar en un punto hasta blasfemar. Recuerde que Dios no se mueve por sentimientos ni por emociones, sino por el propósito. A Dios no le mueven nuestras lágrimas, no. A Dios lo mueve el propósito que Dios tiene para nosotros. Y el propósito es de formarnos a la imagen de Cristo. Y obviamente que nos va a doler cuando nos está confrontando con nuestra carne, con nuestro yo, con nuestra forma de pensar, con las circunstancias que estemos viviendo. Es como, hay una reflexión de una tacita, cuando un hombre llegó a una casa de antigüedades donde encontró una tacita que le pareció muy hermosa. Supongamos, una tacita ahí. Y la ve y la admira, la contempla y wow, alguien hizo un excelente trabajo en esta. Y en ese momento, es un cuento, esa tacita le habló
Le dijo, sí, en verdad soy perfecta, pero no creas que yo me hice sola, ¿no? Yo entré en un proceso, primero en el barro ahí tratándome, y mi hacedor empezó a formarme y me hizo y de tal manera que se complació y dijo, está bien, hasta este punto. Después siguió moldeándome, siguió dándome forma, dándome figura. Y yo dije, pues esto ya es mucho. Pero no terminó ahí, sino que me mete a un horno donde empezó a trabajar conmigo. Y la tacita decía, esto me quema, esto me duele. Y volteaba a ver a su hacedor. Y su hacedor le decía, aguanta, todavía no es tiempo, todavía no termino. Esa tacita decía, bueno, pues tú sabes lo que estás haciendo. La saca, después la ve, la contempla, la deja reposar un tiempo y después la vuelve a meter a la fragua, a un horno donde se está cociendo, le hace otros trabajos. Y después la tacita decía, ya sácame de aquí porque me está quemando. Aún no es tiempo, decía su hacedor, aún no es tiempo, todavía te falta. Después la sacó y luego la pintó, le dio forma y la vuelve a meter al horno, para que la pintura se pregnara en esa tacita. De tal manera que ya la tacita ya no puedo soportar más. Su hacedor la saca, la contempla y dice, tetelestai. La obra está completa. Entonces ya la pone en su lugar donde debe de ir. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Dios permite situaciones difíciles para formar la imagen de Cristo en nosotros. Y Dios estaba tratando con David. Por eso David puede decir así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. Tal vez el Señor le decía, todavía no es tiempo, David, todavía te falta. Y de noche y no hay para mí reposo. Él sabe perfectamente hasta cuándo, hablando de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, y que tanto podemos soportar. Él sabe, Él no va a poner una carga más de la que no podamos soportar. Miren lo que dice el versículo 3 al 5, dice, pero tú eres santo. Mire que en los primeros 2 versículos se oye como queja, ¿cierto? Se entiende de que es un momento donde David está hablando de su angustia por lo que está viviendo. No nos dice exactamente qué es, pero más adelante nos dice que está siendo rodeado por sus enemigos. Pero en el versículo 1 y 2 nos podemos identificar con él cuando nos podemos sentir hasta desesperados. Pero en el versículo 3 al 5, él hace una pausa y recuerda y dice esto, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Aquí vemos cómo el mismo David se contesta la pregunta, ¿por qué me has desamparado? Y él mismo da la respuesta. Dios le hizo traer a memoria todas las veces que Dios libró a su pueblo y a él mismo, por ejemplo, con Goliat y todos sus enemigos, cómo Dios lo libró, porque David reconocía, dice, no será mía la victoria, sino del Dios de Israel, quien te cortará la cabeza, le dijo al gigante. Y también a todos los enemigos que tenía el pueblo de Israel. Y aquí David está haciendo memoria, pero tú los libraste, ¿cuántas veces nos has sacado de las angustias? Y es lo mismo que debemos de hacer nosotros cuando estemos en momentos de tribulación, solo recordar todas aquellas batallas que Dios nos libró y nos dio la victoria y nos socorrió aún en los últimos momentos. ¿No es cierto? Mire, usted y yo estamos aquí porque hemos librado batallas, pero no ha sido solo. Si usted dice, no, yo lo hice solo, no, usted ya hizo un lado a Dios. No, es porque Dios le ha ayudado, Dios le ha fortalecido,
Dios le ha alimentado, Dios le ha dado fuerzas, Dios le ha dado entendimiento, Dios le ha dado gracia, Dios le ha dado sabiduría para lidiar con problemas, con situaciones. Aún los jóvenes en su escuela. Miren, hago una pausa aquí. Qué bueno que están los jóvenes porque voy a preparar unos mensajes para los jóvenes y lo vamos a dar aquí. ¿Por qué? Porque hoy en día los jóvenes se están enfrentando a una situación donde el ser creyente lo toman como un acto de debilidad para los jóvenes. Y ellos están enfrentando a eso, no solamente los problemas que están lidiando en su casa, en sus tentaciones, sino en el mundo exterior. ¿Por qué? Porque aún en sus compañeros de trabajo, sus compañeros de escuela o de trabajo tal vez, se los están avergonzando. Eres creyente y te sientes inferior. Pero denme la oportunidad de preparar estos mensajes yo sé que van a ser de bendición para nuestros jóvenes. Pero sí o no, mire, David era un jovencito también cuando enfrentó a Goliat. Y vamos a tomar parte de lo que David nos enseña. Pero así también David reconocía que las victorias eran de Dios. Y eso mismo debemos de hacer nosotros cuando estemos en momentos de tribulación. Solamente tenemos que recordar. Acuérdate. Hace un año que no tenía, te gastaste todo lo del pavo, todo lo de la Navidad, no tenías ni para la renta. Y mira, tú sigues ahí en la casita, ¿no? Salió el pago de la troca, de la Cheyenne, pa. Ahí salió y sigues aquí. Tal vez no tenías, a lo mejor no te quedaste sin comer ese día, pero aquí sigues y le sigues echando. Pero es el punto de que cuántas veces Dios nos ha librado de tantos problemas. Simplemente recordar, y es lo que está haciendo David, recordando de cuántas batallas que Dios nos libró y nos dio la victoria y nos socorrió aún en los últimos momentos. ¿Cuántas veces? Haga memoria, tal vez se va a acordar de una en específico, pero si usted se acuerda, híjole, si con tan solo tocar el borde de tu manto, Señor, cuando ya no había ni siquiera la medicina o ya la pandemia había llegado a tu casa y yo no sé qué va a pasar. Mire, ya libramos una pandemia. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Porque otros se quedaron en el camino. Solo recuerde, ¿Dios le ha sanado anteriormente? Una pregunta. ¿Le ha proveído comida, trabajo? ¿Le ha cuidado junto a su familia? Entonces, ¿por qué desconfiar en una prueba más? Tal vez ahí en la fragua, ahí en el horno donde Dios está con el fuego, está puliendo, está sacando lo mejor de nosotros para que salgan las imperfecciones. Y ahí nos va a meter. ¿Por qué? No porque Dios sea malo. Tal vez lo necesitas o tal vez no lo necesitas, pero Dios quiere elevarte a otro nivel, a formar un carácter sólido para que cuando venga una pandemia, cuando venga una persecución, cuando venga una deportación, estés firme y sólido en la palabra de Dios. Amén. ¿Ve la importancia de conocer los salmos? Entonces, ¿por qué desconfiar en una prueba más? Recuerde que entraremos en el reino de Dios por medio de muchas tribulaciones. Versículos 6 al 8 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Se acuerda cuando Jesús está en la cruz y los fariseos se burlaban? ¿Qué decían? Decía, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sí, es decir, que a ver, baja, desciende de la cruz. Se burlaban de Jesús. Muchas veces puede influir en nosotros como nos miran los demás. Si se fija, aquí David está diciendo cómo lo miraban los demás. Dice, mas yo soy gusano y no hombre. Claro que
no se menospreciaba a sí mismo porque él se consideraba inferior, sino cómo lo veían los demás, porque dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, ¿y eso que va a la iglesia? Y mira, y eso que va con su biblita y anda con sus pantalones de pincitas y toda la cosa, y se burlan de nosotros. Muchas veces puede influir en nosotros cómo nos miran los demás, cómo nos menosprecian por causa del evangelio. Dice la Escritura, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Si hay alguien quien nos puede hablar de cómo se siente ser menospreciado, es el mismo Señor Jesucristo. Experimentado en quebranto, en dolor. Nadie ha sufrido una humillación como la que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Porque si alguien sufrió por una humillación, tal vez fue por causa y efecto. Pero en el Señor Jesucristo, Él no hizo nada malo. No se le halló engaño en su boca. ¿Me estoy explicando, hermanos? Mire lo que sigue diciendo el versículo 9 al 11, dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Vemos cómo a pesar del menosprecio, David sigue recordando y ubicándose quién es él y quién es su Dios. Quién es el único que lo puede librar, salvar y socorrer. Miren lo que dice el versículo 12 en adelante. Dice, me han rodeado muchos toros fuertes de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tieso se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo está en la cruz y dice, tengo sed? Bueno, obviamente que sí, tenía una sed literalmente, pero la Escritura nos habla de que bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia. Lo que la mayor sed que él tenía era de hacer la voluntad de su Padre. Vemos que aquí reconoce a sus enemigos, dice toros fuertes de Basán, y la angustia que le hace pasar. Pero mire esta frase, y me ha puesto en el polvo de la muerte. Recuerde que David está hablando con Dios. Entonces David sabe que es Dios en su soberanía quien lo está poniendo en esta situación. Por eso dice la Escritura, dice, he sido... menciona a sus enemigos, dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Y mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Es que me faltó una parte. Dice, como un tieso se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Quién lo puso ahí? Recuerde que está hablando con Dios. Es el mismo Dios quien lo puso en esa situación. Cuando usted y yo estemos pasando o viviendo una situación difícil, recuerde que Dios en su soberanía lo está permitiendo. No porque Él sea malo, porque puede ser causa y efecto de nuestros errores, de nuestros pecados, que por andar robando nos metieron a la cárcel, que por andar mintiendo nos metieron a la cárcel, o por andar estafando nos robaron después a nosotros. Eso sí es causa y efecto. Pero también puede ser de que Dios permita una situación que tal vez usted no hizo nada y lo robaron. Iba por la calle, le sacaron una pistola, le bajaron todo lo que traía, su celular y no, todo. Y Dios lo puede permitir, porque Dios es soberano.
Y David está reconociendo, y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Quién lo está permitiendo esto? Dios. Pero está reconociendo quién es Él y sigue dándole gloria a Dios. Miren lo que dice el versículo 16 en adelante. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Bueno, sin duda aquí podemos identificar al Señor Jesucristo proféticamente en la cruz, como lo está mencionando David, y él ni siquiera le pasaba por la mente, la crucifixión, pero él, siendo inspirado por Dios, está escribiendo esto en lo que él está sintiendo. Mire el propósito. Dios lo está haciendo pasar por una situación difícil para que en sus emociones y su entender, en su razonamiento, él pueda escribir algo que embona perfectamente en el plan redentor de Dios para con nosotros, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. No encontramos evidencias donde David haya sido crucificado, pero el Mesías sí. ¿Ve cómo es un salmo mesiánico que se puede identificar claramente que está hablando de Jesús? Dice, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, porque recuerde que al Señor Jesucristo no le quebraron ningún hueso. Estoy preparando otro estudio donde el Espíritu, tendría que dar todo el contexto, pero es por eso de que el cuerpo del Señor Jesucristo no llevó ese proceso de putrefacción. O sea, no empezó a descomponerse su cuerpo. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba en él. Ahora, déme la oportunidad de enseñar esto. Pero, bueno, pero la Escritura decía que ningún hueso le cortaron, o sea, no fue quebrado. Cuando horadaron sus manos y sus pies, pues Dios en su soberanía no permitió que le quebraran un hueso. O sea, donde lo horadaron, todos, bueno, según los estudiosos, no dice que fue en la palma de la mano, sino fue aquí en la muñeca, porque era imposible de que pudiera sostener el peso. Ahora, bueno, dice, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Recuerden de que una multitud siguió al Señor Jesucristo hasta la cruz para ver cómo crucificaban a Jesús. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se acuerda que los soldados romanos echaron suerte por la túnica del Señor Jesucristo? Porque dice que era de una sola costura, o sea que no llevaba pegazones, nada de eso, era muy cara. Y aparte de que lo habían de parte del rey, en forma de burla, le pusieron un manto de color violeta, color vino, algo así, porque era púrpura, gracias. Donde habla de nada más el obtener ese color era un proceso que era muy costoso, que nada más los reyes y sacerdotes podían tener ese color por lo costoso que era. Pero dice, repartieron entre sí mis vestidos. Ahora, ayer estábamos viendo mi esposa y yo una película de los judíos y le mencioné esto que estaba estudiando, y si recuerda, cuando los judíos dijeron, cuando les preguntó Poncio Pilato de Jesús, ¿qué quieren que haga con él, con su Mesías? Ellos dijeron, crucifícale, crucifícale, y su sangre sea sobre nosotros, su culpa sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y no hay nada más degradante que alguien te robe todo, que te quiten de tu ropa. Una cosa es que dame el celular, dame tu cartera, dame tu reloj, a que te digan desnúdese sin tener ninguna culpa. ¿Me explico?
Y es algo que los mismos judíos, por lo que dijeron, su sangre, su culpa sea sobre nosotros, fue lo que vivieron en el holocausto por la persecución de los judíos. Había gente muy rica, hablando ahí donde primero fue en Polonia, después fue en Francia, fue en todas las donde fue la Segunda Guerra Mundial, pero primero fue cuando Alemania invadió Polonia, y ahí empezó a atacar a todos los judíos, a degradarlos, inclusive a desnudarlos en las calles, abusando. No tocaban a las mujeres porque para ellos era como meterse con un animal. Y ahí, déjeme decirle que hay judías muy hermosas, pero aún así no las tocaban, porque era algo degradante para ellos. Pero sí las desnudaban a los hombres en tono de burla. Y es lo que hicieron con el Señor Jesucristo. De que usted lo ve en un crucifijo, que tenga la iglesia tradicional con como se le llama, un taparrabos o con calzoncillos, como lo quiera ver usted, no quedó así. No, fue desnudado porque era una vergüenza. Tenía que ser avergonzado, según el juicio romano. Según el juicio de los judíos eran 40 azotes, menos uno. Pero no lo condenaron los judíos. Los que lo castigaron fueron los romanos. Y era consideración vamos a decir, del capitán, cuántos azotes llevaba. Pudieron haber sido 100, 200, qué sé yo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, los judíos, ellos experimentaron este versículo también. ¿Por qué? Porque es causa y efecto. Su culpa. Repartieron entre sí mis vestidos. Los judíos fueron despojados de todo. Y mucho es lo que voy a hablar en esta serie que estoy compartiendo. Así como, aunque no lo crean, muchos, si empiezan deportaciones masivas, mucho de la motivación va a ser para quedarse con las posesiones de los emigrantes. Y si no, espérese. Bueno, los judíos perdieron todas sus posesiones. Ya después algunos recuperaron, algunos no, porque murieron 6 millones de judíos, familias completas. Es algo que está en la historia y no podemos negar la maldad del ser humano. Porque aquí no podemos decir, no, los nazis, no, ahí estaban involucradas muchas iglesias también. La católica, por supuesto. Y otras también, que por dinero pues, quedaron calladas. No todas, por supuesto, porque siempre Dios ha mantenido un remanente. Pero aquí identificamos más a Jesús, al Mesías crucificado, que al mismo David. David fue inspirado por Dios para componer este cántico, pero a él no le horadaron las manos ni los pies, pero así se sentía. El despojar a una persona dejándolo desnudo y desamparado es un gran insulto a la dignidad del ser humano. Y fue lo que Jesús experimentó en la cruz. Y por esta misma causa los judíos fueron despojados y desnudados, algunos por causa de haber crucificado al Mesías en la Segunda Guerra Mundial por medio del régimen nazi. Versículo 19 al 21 dice, mas tú, Jehová, no te alejes. Mire, cuando comienza una frase, más, significa es como un pero. Lo podemos traducir así. Leyendo el 18 y luego el 19 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Pero tú, Jehová, no te alejes. Significa que va a hablar lo opuesto de lo que ha estado hablando. ¿Me siguen? Ok. O se puede entender, más tú. Quiere decir que nos conecta el 19 y el 18. Es como un y que nos conecta. Y dice, más tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida.
sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. David clamaba específicamente a Dios porque sabía que era el único que podría salvarle. Note cómo el salmo comienza a cambiar en el sentido poco a poco. Mire lo que dice el versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Si nota, en los versículos pasados era como, mira cómo me siento, mira cómo estoy, cómo me golpean, cómo me crucificaron, mira cómo me están haciendo, todos me rodean, todos se burlan de mí. Y luego empieza así, mas tú eres el Dios de Israel, mas tú, empieza a elevarse. Ahorita lo va a notar. Repito del 20 en adelante, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, líbrame de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. ¿Ve cómo se eleva el salmo? Termina que exaltando a Dios. Ya aquí ya no está mencionando ni de su dolor, ni de los perros, ni de los toros de Basán. No, porque ya no se enfoca en su problema, sino que él empieza a alabar a Dios. Cuando el Señor Jesucristo está crucificado, él dice, Elohim, Elohim, lama sabactani. Es las mismas palabras que está usando en el Salmos 22 y comienza así, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y decían los que estaban ahí, según el Evangelio de Mateo, dice, oye, está llamando a Elías o a alguno de los profetas, vamos a esperar a ver qué pasa. Porque no entendían. Obviamente, el Señor Jesucristo, en su debilidad, pues tal vez no se le entendían las palabras. Quiero pensar. O él lo dijo claramente y lo entendieron. Entendieron lo que él dijo, pero no entendieron lo que él les quería decir. Porque lo que él les quería decir era, vayan y lean el Salmos 22. Porque el Salmos 22 está hablando de la angustia, del dolor, pero que en un momento estaba un paso para glorificar y exaltar a Dios. Amén, hermanos. Mire, tal vez usted no se emociona. Yo sí me emociono, porque he estado en esos momentos. Y en esos momentos, Señor, te alabo, aunque no se vaya el dolor, ahí el Señor nos fortalece. Aún no se vaya el problema. Tal vez el problema ahí está, pero nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da gracia, nos da fortaleza, nos puede sanar, puede ayudarnos para restaurar un matrimonio, una relación, qué sé yo. Eso es lo que hace la diferencia, conocer a Dios. ¿Cómo es posible que una persona esté experimentando extremo dolor y al momento también pueda experimentar un momento de gozo y paz, aún estando en medio del dolor? Pues solamente los que conocen a Dios y son conocidos por Él.
Porque una cosa, tú puedes decir, yo conozco a Dios. No, aquí el punto es de que si Dios te conoce a ti. ¿Por qué? Bueno, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre, Señor, Señor, yo iba a la iglesia de vez en cuando. Señor, Señor. Quítate, no te conozco. Ese sí es un problema, porque puede repercutir para la eternidad. ¿Sabía que la salvación no es si usted cree en Dios o no? La salvación de Dios es a través de Jesucristo. Porque los testigos de Jehová también creen en Dios. Los mormones también creen en Dios. Pero es solamente a través de Cristo Jesús que viene la salvación. Los católicos creen en Dios y toman de la Biblia. Sí, la Biblia, pero también la tradición. Sí, la Biblia, pero también María, también Pablo, los santos, las Chivas, el América y todos ellos. No pretendo burlarme, es parte de la retórica. Pero el punto es de que es a través de Cristo Jesús. Ve cómo la importancia de que es por medio de Jesús la salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ya echó por tierra a los budistas, a los mahometanos, a todo. Nadie viene al Padre, y se apuntó él mismo, nadie viene al Padre si no es por mí. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Muéstranos al Padre y nos basta. Ay, Felipe, tanto tiempo ahí que el pastor te está predicando y todavía, bueno, yo no sé. Perdón por eso, pero digo a los que dudan, a los que no están dudando, no están convencidos, no se sienten mal, ¿cierto? Porque use ironía. Pero el que está así, ay, ¿de qué estar hablando? No, pues ya tienes años aquí tal vez. Por eso la importancia de ser conocidos por Él. No solamente si conocemos a Dios, sino que si somos conocidos por Él. Podremos dar testimonio de esta experiencia incomparable de recibir el consuelo de parte de Dios y experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez usted no lo ha vivido, pero un día, tarde que temprano, si no lo sepultamos a usted, un día van a sepultar al pastorcito o a un familiar suyo. Y mire, hago otro paréntesis aquí y lo digo con mucho, mucho respeto. Si usted se considera salvo porque ha creído en el Señor Jesucristo y un pariente suyo, por muy cercano que sea, tal vez sean gemelos, su mamá, su papá, sus hijos, y quiero ser muy claro en esto, porque ¿de qué serviría estar viniendo aquí y después que cuando mueran ellos, no, ya está descansando con el Señor? Lo digo esto con mucho respeto. ¿Por qué? Porque debemos de ser respetuosos al dolor humano, al dolor de nuestros semejantes, ¿cierto? Pero en este caso usted no se avergüence del Señor, porque si usted se avergüenza, no da testimonio de nuestro Señor Jesucristo delante de los hombres, Él también se avergonzará el día que llegue ahí con el Padre. No, pues me negaste. Dijiste que también aquellos que andaban haciendo allá, haciendo sus marchas, haciendo aquello, también les iban a venir con... Y eso es avergonzarse. Pídale a Dios sabiduría para dar un consuelo, dar una palabra de sabiduría, de fortaleza, pero no diga, no, ya está descansando. ¿Usted cree que está descansando? La salvación no la determina ni siquiera la forma en que murieron las personas. Aún así la hayan destazado, lo hayan hecho taquitos, no le hace. No es por eso que va a obtener salvación, si haya sido por sufrimiento. Porque tal vez se durmió la persona y no despertó y no sufrió, ni se dio cuenta que se murió. ¿Me estoy explicando, hermanos? Esto es algo muy serio. Y si usted dice, no, pues es que era buena gente. No, pues hay testigos de Jehová que son buenas gentes, con los suyos. Amén.
No es por obras, no es ni siquiera por cumplir la ley, porque nadie puede cumplir la ley. Y ya estoy enojado, no se crea. No, trato de enfatizar esto porque esto es algo muy serio. No juegue con su eternidad, ni con el dolor de los demás. Porque tal vez si usted que es creyente y usted ve cómo vivían las otras personas que fallecieron y que tal vez por no causar un dolor, una tristeza, mire, no se haga, usted sabe, dice que por sus frutos nos conocerán, ¿cierto? Si usted me dice que sea quien sea, fulanito haya estado viniendo aquí, pero dejó de venir, una cosa es que esté en desobediencia, eso yo lo puedo entender, pero ya puede caer, todo tiene un inicio, un comienzo donde apostatan, donde dejan de creer en Jesús, porque por nuestros frutos nos conocerán, ¿cierto? Y si nosotros que nos estamos guardando para el Señor, en espíritu, cuerpo y alma, y los otros que andan en parrandas, que andan aquí, que andan allá y se mueren, no, está con el Señor. Entonces, comamos y bebamos, dice Pablo, pues al cabo, ¿qué? No va a pasar nada. No, esto es algo muy serio. ¿Amén, hermanos? Ok, cerramos ese paréntesis y continuamos con esto. Repito mis comentarios. Recuerde que decía que tenemos que ser conocidos por Él. Solo los que somos conocidos por Él podremos dar testimonio de esta experiencia incomparable de recibir el consuelo de parte de Dios, experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, de experimentar la gracia sobre la gracia y que su gracia nos basta y nos es suficiente. Sin duda, habla también de el Mesías. Recuerde cómo comenzó el cántico. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en los evangelios dice así, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La gente allí presente no entendía la profundidad y el significado de estas palabras del Salmos 22 y su profundidad y revelación. Siendo objetivos, si nosotros hubiéramos estado allí escuchando a Jesús, tampoco hubiéramos entendido. De hecho, para muchos sigue siendo un gran misterio. Yo he platicado con pastores donde, a ver, explíqueme esto, Elí, lama, ¿por qué dijo eso? Y no sabían cómo explicármelo. Ahora, no estoy diciendo que yo sea más que otro, no, pero yo le he mencionado, esta fue la primera revelación que el Señor me dio. Y para algunos todavía sigue siendo un misterio. Estas palabras, y aún la muerte de Jesús, es un misterio. ¿Cómo es que murió? Bueno, estudiemos esto. Deme unos minutos, ¿amén? ¿Sí? Ya está aquí, luego está bien frío allá afuera, aquí está calentito. El mismo Señor Jesús le está haciendo una pregunta al Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a poner acá una pausa a David. Ahora sí, hablemos de la crucifixión. Veamos la cruz. Si nosotros estuviéramos allí, escucháramos a Jesús, pues ¿qué nos va a salvar? ¿Qué es nuestro Salvador? Mire, siendo objetivos y honestos, ni usted ni yo hubiéramos creído. ¿Por qué? Bueno, porque para esto tenía que venir la revelación del Padre. Pedro recibió la revelación del Padre cuando le dijo, tú eres el Hijo del Altísimo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y lo abandonó en la cruz. Ahora, obviamente que había como su madre, como el discípulo Juan, algunas mujeres que le seguían, ellas sí creyeron. Y no digo que todos los discípulos no creyeron, pero huyeron por el temor a la muerte. Sin embargo, estando el Señor Jesús ahí, Él hace una pregunta. ¿Por qué es una pregunta? Elí, Elí, lama sabactani.
Y es una pregunta donde ya traducido al español lo traducimos así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos aquí quedaríamos confundidos de escuchar el sentir del el unigénito exclamar más que preguntar, porque es una pregunta, pero hay de preguntas a preguntas. Hay preguntas que no merecen respuesta, porque en la misma pregunta está la respuesta. Hay algunas preguntas, por ejemplo, yo puedo preguntar con ironía: ay, qué planchadito vienes. Le estoy preguntando que viene, que le estoy diciendo, viene sin planchar, ¿cierto? Ok, hay muchas formas de expresar una pregunta. Y aquí el Señor Jesucristo, más que una pregunta, también Él está diciendo como, es como exclamar más que preguntar: ¿por qué me has desamparado? Suena como que si el mismo Jesús está angustiado por no saber por qué su Padre lo abandonó. Quiero que seamos objetivos. Obviamente que Él sabía el plan de salvación, Él estaba crucificado desde antes de la fundación del mundo, todo eso Él ya lo sabía. ¿Amén? Okay. Él ya sabía desde Getsemaní cómo iba a pasar todo exactamente. Quién lo iba a bofetear, quién se iba a burlar de Él, todo, Él ya sabía todo. Pero lo estoy diciendo para extraer esa pregunta y entender por qué dijo esto. Bueno, primeramente, ¿por qué murió? Para entender no solamente esa pregunta, sino entender la crucifixión. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué murió si no cometió pecado? Es una buena pregunta, ¿no? Ok. La muerte es la paga por el pecado. Todos sabemos eso, ¿verdad? Ya nos lo enseñó Pablo. Y de hecho, Dios le dijo a Adán: mira, que si comes de este árbol, pues de todos los frutos, de todos los árboles, los frutos de los árboles podéis comer, mas de este, no, bueno, no es este, mas de este, de la ciencia, del bien y del mal, no podéis comer. Estaba el otro árbol de la vida, de ese sí. Llégale, come todo lo que quieras, día y noche, el árbol del árbol de la vida. Por eso cuando pecaron, después fueron expulsados para que no tocaran, no comieran nuevamente del fruto del árbol de la vida, porque si no hubieran quedado malditos por siempre. Amén. Porque tenían que morir, se tenía que efectuar la muerte física. Ahora, sígame con mucha atención. Cuando digo esa frase es porque ya caray, ¿qué va a decir el pastor? Bueno, ¿por qué murió si no cometió pecado? La muerte es la paga por el pecado. El pecado nos aparta de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios cuando pecamos. Ya nos lo enseñó Pablo ahorita que estamos estudiando el libro de Romanos. Es la separación del alma, el espíritu y el cuerpo. Muerte es igual a separación. Recuerde que somos espíritu, cuerpo y alma. ¿Amén? Ok. Ay, no sé qué manzanas bajar aquí. Y no pretendo ofender, no. Yo necesito gracia también para exponer esto. Pero somos espíritu, cuerpo y alma. Ok. El cuerpo, otra vez la botella, ¿verdad? El cuerpo físico es el depósito donde Dios sopló su espíritu. Y lo que no había existido antes es el alma del hombre, donde está el entendimiento, la voluntad y las emociones. Y llegó el hombre a ser un alma viviente, y ahí se conectan los tres. Algo intrínseco, no se puede separar. Espíritu, cuerpo y alma, los tres. Okay. Aquí, cuando Dios sopló, el hombre y empezó a hablar, ¿se acuerda? No, Dios no le dijo, di papá, di mamá. No, ya le dio en el disco duro, ya le dio entendimiento, razonamiento para evaluar, para que decidiera, porque le puso el libre albedrío. Ahora,
El cuerpo es el depósito. El espíritu, dice Eclesiastés, el espíritu vuelve a Dios cuando la persona muere. Y el alma es eterna, porque dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. ¿Qué fue lo que puso? Eternidad. ¿Amén? ¿Sí? Somos eternos. Aunque usted no lo crea, somos eternos. Pero la muerte, más bien el pecado, produjo la muerte. Y la muerte vino al ser humano cuando desobedeció. Cuando Dios creó al hombre, sopló el aliento de vida, su espíritu, y lo hizo un alma eterna, porque fuimos creados a su imagen. Imagen significa carácter, el carácter de Dios. No sus atributos, no, el carácter de Dios. Y nos hizo a su semejanza, ¿cómo? Eternos. Porque su espíritu es lo que trae la eternidad en nosotros. Ahora, no existe la aniquilación del espíritu. No, el espíritu vuelve a Dios. Sígame con atención. El espíritu, bueno, por ejemplo, quise traer este pensamiento porque según los testigos de Jehová es la aniquilación de la persona. Los pecados ya se desvanecen ya. Y no es cierto. La Biblia nos asegura que somos eternos en el alma. El cuerpo dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, y se va a deshacer ese cuerpo. Los huesos y todo se va a deshacer. ¿Amén? Ok. Pero lo que produjo la muerte, la paga del pecado es muerte. Ok, si no hubiera habido pecado, Adán y Eva y todas las generaciones, no hubiera existido muerte. ¿Me sigue? Ok. Entonces, por haber comido de ese fruto prohibido, ahora, ¿por qué es que Dios puso esos dos árboles? ¿Por qué es que, o sea, hay muchas preguntas, pero puso ese árbol porque Dios no quería robots. Dios quería que le amáramos voluntariamente, que le obedeciéramos voluntariamente. No que esté el pastor ahí todo el tiempo, órale, háganle, órale. No, yo enseño, usted decide, ¿cierto? Yo le sigo respetando su libre albedrío. Usted sabe si viene o no viene. Usted decide si diezma o no diezma. Usted decide obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Usted decide amar a su hermano o aborrecer a su hermano. Usted decide. ¿Ok? Ok. Dios puso ese libre albedrío en todos nosotros para que nosotros le amáramos voluntariamente. Aun cuando una persona muere físicamente, estaremos por una eternidad en el cielo o en el infierno si rechazamos voluntariamente el regalo de vida eterna. Solamente una cosa he hallado, dijo Salomón en Eclesiastés, que Dios hizo al hombre recto. Significa, mire, dice, hizo al hombre recto. Pero ¿se acuerda que Adán y Eva eran uno solo? Eva, vino el nombre de Eva después. Se lo puso Adán. Pero para Dios, Adán y Eva eran una misma carne. Se complementaban. Amén. Por eso lo llama, son plural, pero los llama singular. Por eso significa, dice, solamente una cosa he hallado, dice Salomón. Pero ellos, aquí habla en plural, decidieron hacer el mal. ¿Quiénes son ellos? Adán y Eva. Voluntariamente. O sea, aquí ya no hubo intercesión de nada. No, ellos decidieron. La mujer fue engañada, es cierto, y vino la serpiente y todo eso, sí, pero ella decidió. Y también Adán decidió. El pecado entró por el hombre, no por la mujer, porque el mandamiento se lo dio al hombre. El hombre se lo transmitió a la mujer. Ok. El primer hombre es alma viviente. El segundo Adán, Cristo, es espíritu vivificante.
Ahora, ¿por qué dice espíritu vivificante? Porque habíamos muerto espiritualmente con un solo pecado. Era imposible que Jesús muriera, ya que él no había pecado. Pero Dios cargó en él el pecado de todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Ok, hagan con él lo que quieran. Dios mismo, y aquí está una palabra importante, imputó la maldición del hombre en su unigénito. Y déjeme le doy la definición de imputar. Imputar significa atribuir a otro una culpa. Por ejemplo, usted tiene Chano y Chon, son sus gemelitos ahí. Y resulta que uno se comió toda la mermelada y está todo batido. Pero el papá castiga al otro. Porque a él le dijo, yo te dije que cuidaras a tu hermano y no lo cuidó. Entonces la culpa vino sobre él. Amén. Eso se llama imputar, trasladar, o por ejemplo, o en otro ejemplo, la cuenta. Pues que ya debo mucho ahí ¿qué es el México? Copper, vamos, en Salinas y Rocha, donde sea, usted debe mucho ahí al banco. Pero resulta que llega otra persona y dice, no, transfiérame su cuenta a la mía. Y todo lo que él debe, yo lo pago. Fue lo que hizo Jesús por nosotros. Nuestra culpa, nuestra cuenta delante de Dios no había forma de pagar. Era imposible. Es por eso que Dios la tuvo que regalar. Nadie podía comprar la salvación. Ni por obras, ni por dinero, ni por hermosura, ni por fuerza, ni por inteligencia. Nada de eso. Dios la tuvo que regalar. De tal manera amó Dios al mundo. Imputar significa atribuir a otro una culpa, delito o acción. Señalar la aplicación o inversión de una cantidad, como transferir la cuenta ahorita que le expliqué de algo así de un banco. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dice así, el cual siendo igual a Dios no estimó el ser igual a Dios, está hablando de Cristo Jesús, como a cosa que aferrarse, como diciendo, imagínense en el tercer cielo, ¿y por qué tengo que ir yo, papá? Manda a Gabriel, que Dios está enviando a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. No, que vaya Gabriel, es más, manda a Lucifer, es el que empezó ahí, que a él lo castigamos, él es el culpable. No, dice la Escritura, el cual, siendo igual a Dios, aquí nos habla de la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, no estimó el ser igual a Dios, como a cosa que aferrarse, como diciendo, no, yo soy el príncipe, soy el heredero, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de sus vestimentas de príncipe. ¿Me expliqué? Bueno, ya me tengo que acomodar. Se despojó a sí mismo. Pero no solamente se despojó, sino que tomó todas nuestras ropas apestosas de pecado, sucias. Eso se llama también imputar. Tanto como imputar, no solamente Él se despojó, sino que nos cubrió, nos revistió. ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Cómo llegó todo apestoso? Nosotros somos ese hijo pródigo. Y el Padre, ¿qué hizo? Movido a misericordia, porque no se merecía el perdón, ese hijo pródigo. Entonces el Padre se abalanzó y lo cubrió, lo protegió. Y ¿qué dice? Lo vistió, darle un vestido nuevo. Y nosotros somos revestidos de Cristo. Ya va cobrando sentido, ¿no? Dice, tomando forma de siervo, imagínense, siendo el dueño, el heredero del universo, de los 3 cielos, se despojó para venir a vestirse de tu pecado y del mío.
No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cómo? Pecadores. ¿Cómo éramos? ¿Cómo somos? Pecadores. Y estando en condición de hombre, estando en condición de pecador, se humilló a sí mismo. Él dijo, nadie me quita la vida, yo pongo mi vida por mí mismo, pero tengo poder para volverla a tomar. Es una decisión que él tomó. Por eso el amor duele, el amor es sufrido. El padre sufrió al ver a su hijo que lo estaban azotando. El hijo sufrió los azotes, literalmente, los que te correspondían a ti y a mí. A él le dolieron. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que Jesús muriera físicamente, tuvo que asumir la culpa, la maldición del hombre adánico, la condición de pecador, siendo inocente. Fue imputada la culpa del hombre en Jesús. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice así, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? Dios. Por eso él cuando estaba en Getsemaní dice, Padre, ¿no hay otra manera de salvar al mundo? Si es posible que pase esta copa. Cuando habla copa, siempre se habla de la ira de Dios en esa copa. Que pase esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él estaba ofreciendo su cuerpo ahí, su voluntad, porque el hacer tu voluntad me ha agradado, dice la Escritura. Fue imputada la culpa del hombre en Jesús, y en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo pecador, no porque Jesús haya pecado, porque él fue inocente. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No solo fue imputada la culpa de todos los hombres en él, sino que también fue imputada la santificación en nosotros. Y ya Dios nos ve sin culpa a los que hemos creído en él. Mas a todo aquel que ha creído en su nombre, Dios le ha dado potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Él solamente tiene un hijo. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero si hemos creído en su nombre significa su sacrificio, su obra. Si hemos creído en su obra, Dios nos ha dado autoridad y hemos sido revestidos. Esa culpa fue imputada en él y la santificación de él fue imputada en nosotros. Y ya no nos ve a nosotros. Ahora sí podemos ser llamados hijos de Dios. ¿Ve la importancia de esto? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Déselo al Señor. Y ya Dios nos ve sin culpa a los que hemos creído en él y obtenemos la vida eterna por medio de María. ¿Ve cómo esto ya suena ridículo o no? Perdón por eso, pero ¿qué hizo María? Bueno, la honramos como una mujer de fe, como esa adolescente que dijo, Señor, hágase conmigo como tú quieras. Y gloria a Dios. Hasta ahí. Y cuidó de nuestro Mesías, cuidó del Salvador, porque necesitó ayuda, ¿cierto? Pero hasta ahí. Pero quien murió por nosotros es Jesús. Por eso Él se lleva toda la honra y toda la gloria. Y toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Hijo de Dios. Porque si tú dices, sí, bueno, Jesús, también esto, pero también María, la corredentora, ya, ¿cómo te defiendo? ¿Cómo te ayudo? ¿Ve la seriedad de esto? Ahora, Gálatas 3:13 dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Okay. ¿Qué había? Una maldición, ¿cierto? Eso lo entendemos. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado trajo la maldición.
Jesús toma nuestra muerte espiritual cuando Dios pone el pecado del hombre en él. Porque el pecado, entiéndase, la muerte espiritual produce la muerte física. Déjese lo explico. El Señor Jesús anduvo entre nosotros caminando en santidad, en espíritu, cuerpo y alma. Era imposible que Él pecara porque estaba toda la deidad corporalmente en Él, pero también era 100% humano. ¿Y pudo haber pecado? Sí, sí pudo, pero Él decidió, dice, y Él aprendió a obedecer. ¿Ok? Sígame con atención. Entonces, ¿sí? ¿Está la atención? Ok. Esto es lo importante, esa es la estocada, hermanos. Jesús no pudo haber muerto porque Él no había cometido pecado. Era imposible que la muerte, es que ¿qué hago con Él? No ha cometido pecado. ¿Qué hago con un balazo? Háganle algo. No puede, la muerte no puede producir en Él la muerte. O entiéndase, un cuchillo o algo, porque no podían matarlo. Entonces, no fue porque Jesús estuvo caminando en obediencia y cuando está en Getsemaní dice, Padre mío, si es posible que pase esta copa, que pase, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Una vez oró y luego va con los discípulos, ¿no han podido orar conmigo 1 hora? Y luego regresa, pone otra vez a orar, Señor, si es posible que pase. Y luego regresa y los ve, otra vez están dormidos, ya. Va y se pone a orar y luego dice, ya, ha llegado la hora. Ya viene el que me entrega. Despiértense. Es en ese momento cuando Dios lo embistió de nuestro pecado. ¿Amén? Ok, sígame con atención. Porque la muerte física no podía venir. La muerte en Adán no podía venir porque él no había cometido pecado antes de comer del fruto prohibido. No fue hasta que pecó, desobedeció, que vino la muerte espiritual. Y la muerte espiritual produjo la muerte física. Uno tras otro. El cuerpo ese era el depósito nada más. Pero no, tenía que haber muerte espiritual. Cuando dice el Señor Jesucristo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué estaba diciendo? Los muertos espiritualmente. El hombre, cuando peca, muere espiritualmente. Cuando nace un bebé, nace en inocencia. Pero llega el momento que ya creció y anda corriendo por aquí. Cometen sus errores, sus travesuras, pero no se les considera pecados. Porque están actuando en inocencia como estaba Adán y Eva. No es hasta que en un momento que solamente Dios sabe en qué momento él desobedeció a sus padres, le pegó a su hermanito con premeditación, alevosía y ventaja, hubo un momento que se robó algo sabiendo que no era de él, que vino la conciencia a ese niño, a esa niña, llegó la conciencia de tal manera que en ese momento ya necesita un Salvador. Ahí ya produjo la muerte espiritual. Y ya de ahí en adelante ya viene lo que vaya a vivir. Pero eso produjo la muerte física, la muerte espiritual. La paga del pecado es muerte. ¿Amén? Ok. El Señor Jesucristo nunca cometió pecado. Pero lo que hizo Dios, nos quitó nuestro chaleco apestoso de pecados, de la inmundicia de este mundo, nos lo quita y se lo pone a Él. Y tiene que haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Me va siguiendo? Ok. Jesús toma nuestra muerte espiritual cuando Dios pone el pecado del hombre en Él. Porque el pecado, la muerte espiritual, produce la muerte física. Es cierto que Adán, todavía, después de ese pecado que cometió, después de esa muerte espiritual, vivió 900 y tantos años todavía.
Bueno, es que él era longevo porque había comido del árbol de la vida. ¿Dónde está el árbol de la vida? No, nosotros ya vamos en decadencia. Ya 50. Ya me duele todo. Porque viene la muerte. Todos nacimos, ahora sí ya todos nacimos para morir. ¿Por qué? Porque así como un solo hombre pecó, a través de un solo hombre transmitió el pecado original. Significa la tendencia al pecado. Todos pecamos, ya genéticamente no nos queda otra alternativa más que pecar. Por muy bonita que te sientas, por muy inteligente que te sientas, por muy fuerte que te sientas, eres un pecador. No pecas para ser pecador, sino porque eres pecador no te queda de otra más que pecar. Porque esa es tu naturaleza. El que es de la carne, carne es. El que ha nacido de la carne, ¿quién no ha nacido de la carne? Todos, a excepción de Jesús. Él nació del Espíritu porque de lo que estaba en el vientre de María del Espíritu Santo es. Es el verbo. El verbo se hizo carne. Es por eso que la carne no llevó la putrefacción, la descomposición, pero ese es otro tema. Ok. Mire, habrá algunas, vuélvalo a escuchar. Porque dice, ay, caray, ¿qué dijo en esto? ¿Y qué dijo esto? Se lo recomiendo, vuélvalo a escuchar. No creo que esto fue de un día para otro. Estudiando, meditando, Señor. Y no estoy presumiendo en nada de eso, no, le estoy diciendo para que usted lo entienda. Yo ya lo entendí y lo puedo enseñar de muchas maneras. El Señor me trae ejemplos ahorita y que fluya. La desobediencia es igual a injusticia, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que se rebelan contra la verdad. Esto significa injusticia es igual a pecado. Pecado igual a muerte. Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Qué hizo? Le puso un límite. Porque el día que comas de él, ¿qué significa? Mire, el día que comas de él significa el día que me desobedezcas, Adán. ¿Ya entendió eso? El día que me desobedezcas vas a morir. Así dice la Escritura. Bueno, lo dice de otra manera, yo lo estoy parafraseando. De todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. El día que comas de él significa desobedecer. Desobedecer produce la injusticia es igual a pecado, y pecado es igual a muerte, muerte es igual a separación. El hombre quedó destituido de la gloria de Dios, quedó separado de Dios ya. Hay una brecha entre Dios y el hombre. Cuando el hombre fue destituido del paraíso, hubo una brecha. Ya Dios está enojado contra todo ser humano, y aún sigue estando la ira de Dios, de que por gracia y misericordia, gracia es que no nos merecemos a Jesús, misericordia es de que no nos ha dado el castigo por el pecado que hemos cometido. Amén. Okay. Dice, ciertamente morirás. Esa muerte ya tendría que manifestarse la muerte físicamente, porque no puede venir la muerte física si no se manifiesta la muerte espiritual. Y Pablo concluye diciendo, no hay justo ni aun uno. No hay quien pueda decir, yo no me merezco morir, porque he obedecido a Dios en todo. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pablo buscó entre todo el mundo, entiéndase Dios. Dios buscó, vio los idólatras, los hipócritas y los religiosos. No hay ni uno, no hay ni uno justo, ni María, ni Pedro, ni Pablo. No hay justo ni aun uno. Ahora sí podemos entender la pregunta de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios estaba viendo tu pecado y el mío y el de todo el mundo, el de toda la humanidad sobre él, no en él o dentro de él, porque él era santo. O sea, el pecado no entró en él. No, él se vistió de nuestro pecado.
¿Sí ve la diferencia? O sea, lo vistió, fue algo imputado, algo sobre. Y nosotros somos revestidos. ¿Revestidos de qué? De la santidad de Cristo. Sin santidad nadie verá al Señor. Entiéndase en otras palabras, sin Jesús no verás al Señor. Pero yo creo en Jesús, yo creo en María, yo creo en Pablo, yo creo en... Sin Jesús como tu único y suficiente Salvador. De hecho, lo que mató a Jesús no fueron los azotes, los clavos, ni la corona de espinas, sino la ausencia del Padre después de haber estado unidos los dos junto con el Espíritu Santo por una eternidad. Dios tuvo que mirar a su Hijo. Dios tuvo que mirar a su Hijo por una eternidad. Dios ya no pudo mirar a su Hijo porque llevaba tu pecado y el mío, para que con su muerte nos diera vida eterna. ¿Lo entendió? Denle un aplauso al Señor. Si lo merece. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias. Con esto despedimos a nuestros hermanos. Dios les guarde y Dios les bendiga. Bendiciones.